queridos hermanos? Estamos muy contentos una vez más este domingo 19 por poder participar en este estudio bíblico. Recordemos que todos estos estudios bíblicos están, sí, trabajados sobre los temas que nos da la Biblia del Pescador. Y en esta ocasión tenemos la gran bendición de contar con mi hermano Edgar, con mi hermano Rafa y un servidor, pastores aquí en la iglesia de Portales, para poder dar este tema que es el adulterio. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Agradecemos que nos puedan sintonizar. Igual usen el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario, y dejamos este lugar a Rafa que nos dirige en una oración para que sea el Santo Espíritu de Dios el que nos dirija en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Para todo tienes palabra y en este caso para este tema. Un tema que podemos estar nosotros viviendo como iglesia o pasando como personas. Pero sobre todo tú tienes la bendición, la salvación y sobre todo la guianza. Te agradezco por la vida de Edgar, de Wilmer y mi vida. Te agradezco por todos los que han de escuchar este estudio bíblico. Te suplico en el nombre de Jesús que seas tú hablando a sus vidas, que sea tu espíritu redarguyendo, que sea tu espíritu confortando, sea tu espíritu animando. Y seas tú mismo, Dios, mostrándote en este estudio bíblico, que tú eres bueno, que tienes misericordia y que tienes cuidado de nosotros como iglesia. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como lo decía hace un momento, vamos a hablar del adulterio. Conocemos que en nuestra lengua, pues muchas palabras tienen un inicio, ¿verdad? Es una etimología. Si bien bíblicamente yo creo que en cuanto a mandato divino, Dios le muestra a la humanidad como una regla y como una norma de vida esta acción hace miles de años, que el pueblo de Israel precisamente vagaba en el desierto, e inclusive desde antes. Nosotros debemos de entender y dar un poquito el contexto etimológico. La palabra adulterio tiene un principio etimológico en la palabra adulterar. Y esta es una palabra un tanto conocida que la podemos aplicar en varios enunciados. En estos enunciados que nosotros podemos aplicar, hemos escuchado alguna vez, la leche viene adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la rebajan, ¿verdad? Con agua para hacerla rendir. Y es precisamente que la esencia de una sustancia es adulterada porque se rebaja su calidad. En este caso, si vemos el matrimonio como uno solo en el precepto bíblico, conforme a lo que Dios nos da y nos enseña, el adulterar es la voluntad de una persona que está casada en tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa. Entonces, un tercer factor ingresa a esa sustancia matrimonial. Ese tercer factor, aunque uno pueda decir, no se van a enterar, va a ser un secreto, no van a convivir, va a venir de manera espiritual y de manera física a afectar lo que se tiene en la convivencia matrimonial y en el pacto matrimonial. Para seguir adelante con esto, dejo el lugar a mi hermano Rafael. Así como lo mencionó ahorita mi hermano Wilmer, vamos a tener 3 tópicos. El primero es advertencias, el segundo es fieles a Dios y huir del pecado. Cada uno de nosotros vamos a desarrollar un tema de estos y bueno, vamos a empezar con el advertencias. Y encontramos Mateo 5, 27, 28 y lo voy a leer. Creo que es algo muy conocido, pero nos revela mucho. Es Mateo 5, 27. Y dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Y algo que les quiero compartir, amigos, es que en este pasaje lo que vemos es algo fundamental en lo cual se basa toda la Biblia.
que es la inmutabilidad de Dios. Eso significa que Dios no cambia y lo que dijo antes sigue siendo vigente tanto para bien como puede ser para mal. Por eso el Señor Jesucristo cita en este pasaje un mandamiento de los 10 mandamientos que se dio en el pasado, pero Él lo trae al presente. Al traerlo al presente nos enseña una cosa. Lo primero es que Dios sigue siendo el mismo Dios, que como lo vimos, no va a tolerar, como lo que nos comentó mi hermano, el adulterio. Y sobre todo, vemos en el pasaje de Proverbios 6, 23 y 26, dice, no codices su hermosura en tu corazón. Ese es un consejo que nos da la Biblia, pero estos consejos que nos da la Biblia nos los da porque al final no, lo que nos quiere Dios es advertirnos, porque dice ahí, serás reducido a un bocado de pan. ¿Qué imaginan que sea un bocado de pan para ustedes? Hay partes bíblicas donde se aplica una literalidad. Lo leías en Mateo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo nos dice, quítate tu ojo si te es ocasión de caer, ¿no? En este caso, el bocado de pan, pues es algo que con agua, con la saliva, pues se disipa, ¿no? Y al final, un bocado de pan ni sacia, un bocado de pan es un sabor muy básico también, conforme al contexto histórico. Entonces, para mí, el significado de este bocado de pan es algo que va a ser tan Efímero. rápido, tan básico, tan efímero, que no se disfruta. Así es. Ustedes, y más o menos usted que conoce lo del pan y todo, es algo que sí es un sabor que lo puede tener en un instante, un día, 2 días, 3 días, pero después ese pan te va a aburrir. Así llega el momento de que la gente no se termina de saciar y quiere más y más. La carne va a seguir pidiendo más en cada momento y no se va a acostumbrar solamente con un solo sabor, va a buscar otros sabores más. Ese es un gran problema. Y vemos otro texto que dice Malaquías 2, 13 y 16. Está muy largo, cuando usted pueda, hermano, léalo en su casa, pero el cintillo dice ofrenda de celos y a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo pudieron leer ustedes, dice ofrenda de celos y a mí me llamó mucho la atención porque dice que aquí, bueno, es el contexto histórico, son judíos, o sea, dice que si él como hombre siente que su esposa le fue infiel, dice, llévala con el sacerdote va a agarrar agua, o sea, lo estoy parafraseando, cuando usted tenga oportunidad, léalo, va a agarrar agua corriente, le va a echar tierra del tabernáculo, lo va a revolver y va a presentar, dice, harina, ¿no? O sea, una huma. Esta mujer va a ser conjurada por el sacerdote y le va a decir, si tú cometiste adulterio, tu vientre se hinchará, tus piernas se caerán por tu pecado, pero si no, dice, serás fecunda, o sea, tendrá una recompensa. Y ella tenía que beber el agua. Y al final es una enseñanza para ellos que podemos decir ahorita, pues no haríamos eso. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que si alguien comete adulterio, el que se encargaba de tener el juicio o de poner justicia o de poner todo en su lugar era Dios. Porque si esta mujer en verdad había caído en un pecado de adulterio, le pasaban todos esos males. Pero si no, también Dios la recompensaba. ¿Cómo se aplica eso en nuestros días? Si tú, amado hermano, si tú, hermana, estás pasando por un caso de infidelidad, de adulterio, en vez de que le pagues con la misma, podríamos decir, la misma moneda, lo que tú tienes que hacer es dejárselo a Dios. Porque como yo te lo platiqué al principio, Dios es inmutable. Y aunque esto es del Antiguo Testamento, que es Malaquías, Proverbios, el Señor Jesucristo nos dejó la gran lección que Él, sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos siguen siendo vigentes. Y como son vigentes, esto de Malaquías, a lo mejor no vas a ir con el pastor a que haga esta situación, ¿no? Pero Dios sí se va a encargar, tanto de ti como de la otra persona. Y si por alguna razón, como dice ahí, solamente tuviera las dudas, los problemas, porque eso puede generar conflictos a veces en el matrimonio, puede generar muchos conflictos de que, oye, es que yo tengo celos, es que pienso esto, tú debes orar
y hacer lo que decía el consejo bíblico, dejarlo en las manos de Dios, porque Dios es el que va a encargarse de todo. Yo conocí una hermana que vivió un caso de adulterio, me lo platicó, y una pregunta que le hizo a mi esposa, genuina, le dijo, ¿y usted por qué no le fue infiel? Así le dijo, ¿no? Y ella su respuesta fue, porque mi fidelidad yo se la debo a Dios. Y si él fue infiel, allá Dios tomará en cuenta eso. Entonces, es este consejo bíblico aplicado. Ahora, ¿por qué Dios es el que se encarga de esto? Tú que te acabas de casar, amigo, cuando hiciste tus votos matrimoniales, dijiste, amaré en la pobreza, en la riqueza, esté bien o esté enferma, sana o enferma. Pero al último, algo que a mí me sorprendió cuando yo me casé, fue que el pastor que hizo la solemnización de mi matrimonio dijo, y si no hicieres así, que Dios te lo demande. Entonces fue cuando yo entré en sí y dije, esto no es algo que nada más está pasando aquí, sino es un pacto, es un compromiso con Dios. ¿Y quién nos lo va a demandar? Dios. Entonces, ¿qué es la advertencia, hermano? Pues que tengas en mente que Dios es inmutable, para bien y para mal. Si tú te acercas a Dios para buscar sus promesas, va a ser de bendición. Un matrimonio va a ser de bendición. Pero si tú en tu matrimonio no cumples, entonces vas a pasar lo que te estoy platicando. Dios te lo demandará. Y tenemos otra diapositiva. Ahora, hay que decir un poquito en cuanto a lo que comentas, para bien y para mal. Al final Dios siempre buscará el bien de la humanidad. Es uno y las consecuencias de los actos de uno que bajo el precepto de lo que Dios ya dijo y de lo que Dios definió, que uno va a tener consecuencias. Pero al final siempre esa misma inmutabilidad de lo que Dios ya dijo y no va a cambiar, de cómo es Dios, que es precisamente el principio de inmutabilidad de Dios, aplica en la humanidad bajo alcanzar la misericordia. Estamos viéndonos un poquito más adelante, pero en cuanto a la maldad o a este mal, uno lo busca. Dios no te pone Tentación. el mal, no, Dios no te da el mal. El mal ha estado ahí y uno va y lo agarra. Esa es una realidad. Entonces, vamos a la siguiente presentación. Diapositiva. No falta nada más hacer una diapositiva donde dice el pacto con Dios, hablando de la referencia que yo les decía, que al final, pues es un pacto el que se hace con Dios, y obviamente el que va a demandar de ti tu fidelidad o recompensar tu fidelidad va a ser Dios. Y ahí vemos el texto que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. En el principio, mi hermano Wilmer hablaba de una definición, podemos decir definición humana, ¿no? Porque al final pues es un diccionario. Pero el Señor Jesús se va más allá, ¿no? La definición decía acto sexual que se comete, ¿no? Pero el Señor Jesús va más allá y le dice, si tú deseas a alguien en tu corazón. Entonces, es importante que cuando nosotros sintamos en nuestro corazón, podamos primero buscar a Dios para que esto no se nos convierta, como lo dice ahí, en un pecado. Y bueno, ahí dice, no cometer adulterio es un mandamiento de Dios. El solo acto de apetecer la pareja ajena será suficiente para pecar. Y pues así dejo el lugar a mi hermano Wilner. Bueno, dice segunda carta a Timoteo 2:13, ocupé la traducción al lenguaje actual. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Parte de lo que platicábamos hace un momento, de la inmutabilidad, pero este atributo que Dios tiene de la fidelidad es por el cual se consagra a lograr la consumación de todos sus decretos y veredictos y a cumplir todas sus promesas de manera leal, infalible y constante. Esta es una definición que tenemos en nuestra Sagrada Teología. Entonces, la fidelidad como atributo de Dios pone a Dios de alguna manera en que Él está consagrado a lograr que todas las promesas, que todos sus decretos y lo que Él ha dicho se cumpla. Esa es una realidad.
Pero ¿qué hay del humano? Hay atributos que son meramente divinos, pero hay atributos que nosotros podemos adoptar, porque al final somos a imagen y semejanza de Dios. Fieles a Dios, en este segundo tópico. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Salmo 31, 23. Precisamente en la participación de estos atributos, nosotros sabemos que Dios es fiel. Así es. Pero también el Señor Jesucristo, cuando habitó entre nosotros, fue fiel. Él tuvo esa fidelidad también y nos la enseñó y nos la marcó en las Sagradas Escrituras. Y nosotros como discípulos de Cristo debemos de imitar esa fidelidad. De una manera imperfecta, sí, somos humanos imperfectos, pero debemos de tomar de la fidelidad de Dios precisamente para que nosotros apliquemos fidelidad a las personas y en específico el tema de hoy, fidelidad a la esposa, al esposo. Entonces, ¿va a haber luchas? Sí. ¿Va a haber complicaciones? Sí. Vamos a ver más adelante con mi hermano Edgar algunos ejemplos, pero tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo. Tenemos que depender totalmente de Dios. Así como decimos, Dios es amor, Dios es fidelidad. Y nosotros debemos de tomar de esa fidelidad para poder estar cumpliendo en ese pacto matrimonial. Mis hermanos tienen la bendición de ya estar casados, pero yo hablo también desde una perspectiva de soltero, ¿no? Si bien no es no adulterar, es fornicación, el tener relaciones sexuales, pero desde ahí también inicia el sentido de la fidelidad. Saber que no es honroso a Dios estas acciones. Y continuamos adelante. Me permití poner 2 ejemplos. Uno muy puntual con Job. ¿Por qué? Porque la fidelidad es algo visible. La fidelidad es algo que los demás lo van a ver. Dice Job 1:9 en la versión Dios habla hoy, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Si usted se va a su Biblia, nos damos cuenta que estas palabras las dijo Satanás cuando le dijo a Dios, déjame tentar a Job. O sea, ¿cómo es que los demás se dan cuenta de la fidelidad? Job era un siervo fiel, fiel a Dios y por ende fiel a su esposa y por ende había una gran bendición porque inclusive Satanás dice, no, es que este es el más rico, a este no le falta nada, este tiene todo, por eso es así contigo, por eso te es fiel. Y sabemos, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan, que la historia de Job, en un gran contexto, tiene situaciones complicadas, enfermedad, pobreza, soledad, Muerte. pero muerte de personas muy, muy cercanas, ¿no? Pero al final de todo esto, Dios honra esa fidelidad. ¿Por qué? Pues porque Job dependía de Dios. Entonces, nuestra fidelidad a Dios formará en nosotros un principio espiritual que será reflejo a los demás. Esposos, esposas, su fidelidad a Dios, su fidelidad a su esposo o a su esposa, será algo visible para las compañeras del trabajo, compañeros del trabajo, para los amigos de la escuela, para los vecinos. Y eso visible también es testimonio. Y es parte de nuestra responsabilidad como creyentes predicar a Cristo primeramente con nuestro testimonio. Y la iglesia de Corinto. Dice primera carta a los Corintios 6 en uno de esos versículos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Antes el apóstol Pablo está diciendo, eran fornicadores, eran adúlteros. Dice, después, esto eran algunos. ¿Qué queremos decir con esto? Que estoy en un sentido como ejemplo. Estoy en adulterio.
no me puedo acercar a Cristo. Esa es la primer gran mentira. El primer gran obstáculo que Satanás, porque Satanás nada más quiere tenerte alejado de Dios, está poniendo para que tú no te acerques a Dios. Pero hay misericordia en Dios. Y precisamente el apóstol Pablo dice, fueron sacados de esto. Hubo una restauración, hubo un proceso. La sangre de Cristo limpió vuestros corazones. Fuisteis lavados, comenta el apóstol Pablo. Entonces, en este tópico, parte de los hombres y de las mujeres, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que en las cartas paulinas se habla respecto al adulterio, viene mucho de la iglesia de Corinto. Yo creo que era una situación histórica en cuanto a la iglesia de Corinto, muy, muy complicada, pero el apóstol Pablo nos recuerda que con la ayuda de Dios, la dependencia del Espíritu Santo, estas cosas van a quedar atrás. Ahora, hay que ser claros, ¿no? Tú puedes llegar al conocimiento de Cristo con estas acciones y tienes que luchar y limpiarte porque no es una obra mágica, es una obra de restauración. Pero también, si has caído en este pecado, estando en el conocimiento de Cristo, pues tenemos que doblegar un esfuerzo extra y no alejarte de Dios, no alejarte de la comunidad y buscar pastoreo. Estos ejemplos que comentaba Rafa en un principio, bueno, hay mujeres, hay hombres piadosos que dicen, pues es que mi fidelidad está con Dios, pero hay otros que van a buscar pagar La paga. mal, con mal, ¿no? Y es que tú me debes una y ahora yo te la voy a pagar. Eso no debe de ser. Queridos hermanos, si algo así está pasando, es momento de que busques a tu pastor. Es momento de que recuerda esto. A mí me encanta esa parte de la Biblia que dice que el que encubre su pecado no va a alcanzar precisamente esa misericordia de Dios, ¿no? Entonces, hay que acercarnos a Dios con un genuino arrepentimiento. Y Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El pacto matrimonial se consuma en una habitación, ¿verdad? Hoy le dicen luna de miel, pero es precisamente cuando las dos personas, esposo y esposa, tienen relaciones sexuales. Cuando tú abres la puerta a que alguien más entre a ese pacto matrimonial, estás corrompiendo tu alma y estás afectando también el alma de tu esposa o de tu esposo. Cuidar nuestra vida espiritual es la mayor prioridad que nosotros debemos de tener como creyentes, ya que en ella se encuentra nuestra comunión con Dios. Es consecuencia intrínseca. Mi comunión con Dios va a hablar de mi vida espiritual. ¿Qué tan agarrado, qué tan firme, qué tan cercano estoy a Dios? Es la fortaleza que voy a tener en mi vida espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer los deseos de nuestra carne. No tengamos duda en ello, pero tenemos que poner voluntad. Tenemos que tener ese sentido y esa conciencia de que si se falló, ir a los pies del Señor Jesucristo, pedir perdón, Él abogará por nosotros, pero depender del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer los deseos de nuestra carne. Hermano Edgar. Es cierto, hermanos. Y miren, a veces pensamos que el ser humano nada más es carne y que se va a equivocar y que no va a tener remedio. Primero hay que entender, y como lo explicaban toda la introducción, la palabra adulterio, pero vamos a ver algo muy importante. El matrimonio fue instituido por Dios. Tan importante que Él lo instituyó, Él lo llevó a cabo con Adán y Eva, y así podemos ver. Y ahí vamos a ver la prevención que Dios da en sus leyes. En esa ley que en el sexto mandamiento, ¿qué nos dice? Algo que es muy impactante, ¿no? Y vamos a decir, estamos hablando del adulterio, sí, no, no cometerás adulterio.
Pero ¿por qué no cometerás adulterio? Porque Dios instituyó lo más puro, lo más hermoso. Al crear Dios a Adán, le dio ayuda idónea, lo mejor que pueden tener los dos, para que esa unión que Dios hizo no se vaya a corromper. Algo que trajiste tú a mi recordatorio y pensamiento, que todos los días lo tengo, hermano Rafael, es el día que nos casamos. Por ejemplo, a ti el hermano que te casó te dijo que el Señor te lo demande, pero a mí me lo hicieron decir por mí mismo, yo lo leí, yo lo dije, y es algo tan impactante en el corazón que el compromiso lo hacemos sí con la persona, pero el primer compromiso es con Dios. El amor y la bendición que da Dios es hallar esposa. Entonces nos está dando una bendición, un regalo, para no cometer eso, y ya no los dio en sus leyes. Ahí está una prevención. Pero ¿qué sigue después? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, la cita que se veía aquí en Mateo, ¿sí? Que simplemente ya con el hecho de ver o desear, ya estás cometiendo adulterio. Y hoy no solamente es que el hombre vaya y se meta con una mujer, o la mujer se vaya y se meta con un hombre. Es el deseo por la vista, porque ahí empieza todo el pecado. Ahí se empieza a ver todo y llega al corazón y se consuma. Por ejemplo, hermano, bueno, usted acaba de comentar, usted es soltero, pero también puede ser infiel. Primero a Dios, y si usted tiene a esa persona con la que usted puede estar saliendo, también puede serle infiel. Y está adulterando el amor que Dios le da a su prójimo, ¿sí? Y ya obviamente ya hay una situación ya de matrimonio, ¿no? Ya consecuencias que sale, ¿no? Que al final del día se termina enterando. Y eso es más triste, ¿sí? Pero todo empezó porque estaba viendo la sonrisa, vi esto, el otro. Eso se puede evitar. Se puede evitar de todas las formas. El hombre y la mujer deben de estar siempre juntos, porque cuando estuvieron separados, Adán y Eva, cuando se separaron, fue cuando aprovechó Satanás para la tentación. Pero cuando están juntos, ahí viene ese cordón de tres dobleces, ¿sí? Y se tiene al Señor, no será roto. Pero eso es lo más importante. Pero si vemos ejemplos en la palabra del Señor, vamos a ver, vamos a decir, ay, hermano, es que no hay ejemplos. Claro que sí. David, el Señor le permitió tener 3 mujeres. Va a decir, ¿y todavía sí cometió adulterio? Sí. David nos dice en la palabra del Señor en 2 de Samuel que él, en vez de qué estar haciendo en su momento de ocio, porque eso estaba haciendo en momentos de ocio, Dios le mandó a hacer una cosa, tenía que estar en la guerra. Él fue mandado para estar en la guerra, pero no quiso ir, se tomó un día, ¿sí? Y ahí está el problema. Anduvo por ahí y todo entró otra vez por los ojos, ¿sí? Por ver a esa mujer que se estaba bañando, y ahí su mente empezó otra vez. Dices, bueno, tiene esto, Dios le permitió todo esto y todavía quiere más. Es por eso que la carne todavía quiere más. No se va a estar quieta. No se va a estar quieta. Bueno, ¿y cómo se puede esto frenar? Sabemos que Dios, de sus atributos, como usted lo mencionó, hermano, el atributo de fidelidad lo comparte con el hombre. ¿Somos fieles? Sí, en verdad somos fieles a Dios primeramente porque somos temerosos a Él. Y un varón que era temeroso a Dios era José. Si nosotros leemos en la palabra del Señor, José nunca habló directamente con Dios, pero él conocía de Dios por su padre, por todo lo que le había presentado y le había enseñado. Él fue temeroso. Él prefirió aguantar la tentación y él, que esa mujer, la esposa de Potifar, no cometiera adulterio, ¿sí? Y él prefirió huir. Y le costó caro, sí, calumniado y hasta mandado a prisión. Pero Dios honró su fidelidad, porque también la fidelidad en adulterar no solamente es con una mujer o con un hombre, es adulterar también hacia el amor a Dios. Buscar otras cosas antes que Dios. Buscar las cosas materiales, el trabajo, esto. Prefiero ir a hacer mis cosas personales y después ir a la casa del Señor. Prefiero hacer esto que las cosas de Dios. Él prefirió
agradar a Dios. Entonces sí se puede, ¿sí? Un hombre no obedeció a Dios y ahí está la consecuencia. Pero un hombre sí pudo obedecer lo que se le había enseñado y luego les aparta, ¿sí? Creo que todos estamos aquí y podemos dar hoy 1000 consejos. El mejor consejo es, sí, buscar al pastor, pero primero buscar al pastor de pastores. Y si se puede huir del pecado antes de llegar hasta esa parte, hágalo, hermano, o hermana, o la persona que nos esté viendo, porque no sabemos hasta dónde este estudio pueda tener alcance. Podemos hoy saber que alguna persona que vea esté siendo tentado. La tentación no es pecado, pero está ahí en la tentación con esa mujer, con ese hombre, ¿sí? Puede evitarlo. Y en vez de sonreír y hacer otra cosa, me doy la vuelta, saludo, todo esto, nada más. Pero si yo ya estoy en ese problema, primero que nada, bien decía mi hermano, tengo que ir a las plantas del Señor a pedir perdón para poderme acercar a su presencia santa. Pedirle perdón, ¿sí? Y después esperar a que el Señor restaure, porque un pecado muy grave es el adulterio, que destruye no solo la vida de uno, destruye la vida de la otra persona. Dios no solamente nos va a devengar, va a decir, ¿sabes qué? Es tu vida y tú me vas a entregar cuentas de tu vida. No, ahora los casados, el varón tiene que entregar también cuentas de su esposa Y de los hijos. y de los hijos, si en ese caso hay, ¿no? Entonces, ¿qué voy a entregar? ¿Engañé a mi esposa o engañé a mi esposo y mis hijos? O sea, eso llega a traer una destrucción en añicos a toda una familia. Y todo solamente por dejar entrar un pecado que no hay necesidad, porque Dios nos da todo con la mujer o con el hombre que el Señor nos ha dado. Tenemos todo donde el Señor nos permite tener esa mujer o ese hombre, donde podemos disfrutar libremente las cosas, hermano Will. Así es. Es muy, muy importante. Recalco lo que decías, Edgar. Hay muchos consejos, hay muchas historias bíblicas respecto al el por qué no adulterar, consecuencias de adulterar. Dice Proverbios 6, 25 al 29. Lo puse ahí en la presentación para que lo leamos. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza. Ojo ahí, una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Como en un precepto social y moral, decimos, es que las prostitutas, ¿no? Su oficio es impensable, pero en cuanto al consejo bíblico, dice, ok, la prostituta te llevará a la pobreza, pero tener relaciones sexuales, de todos modos, ambas acciones son malas, dañan el alma, ponen en riesgo tu vida eterna, pero el acercarte y tener relaciones con una mujer casada te costará la vida. Entonces, en un sentido preventivo, no partamos del miedo, partamos de la bendición que Dios nos ha dado, de la bendición que a ti varón, a ti mujer, te ha dado de encontrar a tu esposo, a tu esposa, de caminar y de ir con él. De esa bendición y de esa gratitud parte. ¿Para qué? Para que no demos tiempo, no demos momentos a estar de curiosos o de ociosos como estuvo David, sino que nos mantengamos firmes, seguros. ¿Vamos a tener este tipo de luchas? Sí, claro. Todos los hijos de Dios, así lo considero, Satanás ha puesto un precio en nuestras cabezas.
a todos. ¿Por qué? Porque éramos de Él, dejamos de ser de Él y ahora somos de Cristo. Y muchos pueden decir, ay, es que pareciese ser que llegan solas. Pero dice el apóstol Pedro, ustedes no conocen las maquinaciones del maligno. Todo lo que Satanás viene haciendo atrás. Porque vas a tener momentos de soledad con esa persona. Huye. Porque vas a tener momentos de querer hablar o de que las circunstancias den para estar con esa persona. Huye. De las pasiones juveniles. Así lo dice el apóstol Pablo, pero pues ya son adultos. Pero las pasiones juveniles, perdón, hermano, Es el ya, desenfreno. ya las tenemos. Eso ya viene ahí. Entonces, en ese sentido, para dar una primer conclusión, darle lugar a mis hermanos, hay un riesgo de muerte. Jesucristo vino a darnos vida. Amén. Todo lo que te encamina a muerte no es de Dios. Se contrapone a lo que Dios vino a darnos. En ti está la capacidad de decidir seguir a Dios o seguir a un camino de muerte. Hermano Rafa. Y bueno, yo te quiero leer Proverbios 5 y cuando tengas la oportunidad, léanlo todo. Pero estos 3 versículos para mí siempre me han alentado y siempre ha sido como un consejo para mí. Dice así, Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La palabra recrearse es cuando te destruyes, recreas, ¿no? Entonces, a mí y en lo personal se los puedo decir, el consejo bíblico es no busques en otro lado lo que ya tienes en tu casa. Por eso aquí te habla de forma metafórica de una cisterna, del agua, pero lo que te está diciendo es, tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, todo lo que necesitas está ahí. Y como dice, ¿será para extraños? ¿Cómo se haría para extraños? A través de un adulterio, ¿no? Entonces en ese momento, ella llevaría, imagínate que tú juntaste algo para compartirlo con ella y ella vaya y lo comparta con un extraño, eso es lo que dice la Biblia, o viceversa, ella se esfuerza por tenerte bien, porque la casa esté bien y entonces tú compartes eso. La Biblia dice, sea solo para ti, sea solo para tu matrimonio. Ese sería mi consejo. El consejo bíblico es ese. Todo lo que tú buscas y todo lo que tú necesitas lo tienes en tu matrimonio y lo tienes en tu casa. Y si en el caso que estuvieras soltero, lo tienes en Dios. Todo lo tienes en Dios. Y creo que, hermanos, son excelentes consejos. Pero también no le vamos a echar toda la culpa al enemigo. Porque todos podemos y tenemos la capacidad de decidir. Daniel, por ejemplo, bíblicamente, él tomó la decisión de no contaminarse. Él dijo, yo no me quiero contaminar. Así nosotros tenemos la capacidad en el Señor de poder decir no, no, soportar esto, resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. Pero aquí viene aprender a resistirlo es con las armas espirituales, con la oración, con la lectura de la palabra y con el ayuno. No hay otra forma de que podamos salir avantes de la tentación y de lo que se nos ponga, de los obstáculos del enemigo. Recordemos, lo ha dicho usted, hermano Wilmer, que el enemigo ha puesto sí precio en nuestras cabezas. Lo mismo que le dijo el Señor a Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearlo. Y aquí estamos. ¿Vamos a ser probados, zarandeados? Sí. Pero si resistimos, bien dice su palabra en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que eso es lo más importante, aprender a serle fiel primero a Dios. Y si le somos fiel a Dios, vamos a serle fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y si en algún momento nos hemos equivocado,
Dice su palabra, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No vamos a juzgar al que ya cayó en esto. Mejor ayudémoslo a salir adelante. Que Dios a la persona que esté pasando por esto le dé la paz, le dé la sabiduría, le dé la tranquilidad de saber que no todo está perdido. Que ahí está el Señor que murió en la cruz y que está para restaurarlo a él y a la persona que le hizo daño, para que puedan volver a salir adelante. Y si en su misericordia y los dos están de acuerdo, el Señor pueda restaurar un matrimonio. Pero no todo está perdido si caminamos en Cristo Jesús. Para no llegar a eso, huyamos de las pasiones juveniles. Amén. Pues, si nos lo permiten, queremos hacer una oración. Queremos orar en estos momentos, pero no es fácil aceptar estas condiciones que están viviendo para muchos de los que a lo mejor nos están viendo en este momento, ¿no? Pero permítenos orar. Que sea el Espíritu Santo el que nos abrace, pero también el que nos confronte. Cada vez esto es más normal en los trabajos, en las colonias, pero no debe ser así. Vamos a hacer esta oración. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Dios, porque hoy nos has permitido dar este tema. Yo te pido hoy, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bendigas a cada uno de mis hermanos que lo han visto, que les guardes, que les fortalezcas, que en sus corazones las disciplinas espirituales sean forjadas día tras día, que amemos a Cristo genuinamente y que seamos íntegros. Si alguno de los que nos está sintonizando, de lo que le está viendo, cae en esto o ha caído en esto, Espíritu Santo, ayuda. Dale ese consuelo, pero sobre todo No le hagas sentir solo, que no sea ahí, sino que en la misericordia de Cristo Jesús, Él pueda sentir esa paz. Jesús, te lo pedimos, Padre. Él pueda sentir esa necesidad de acercarse a alguien mayor en la fe para ser restaurado. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de mi hermano Rafa, de mi hermano Edgar, de mis hermanos que nos apoyan técnicamente para poder realizar estas sesiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues una bendición, hermano Rafa, hermano Edgar. Queridos hermanos, pues gracias. Despídanse. Hermano, el Señor los bendiga, la paz de Dios. Y todo es recuperable en Cristo. Amén, amén. Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Paz de Dios.